de la presentación pues daremos respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes tengan a su haber. Iniciamos entonces la presentación. La idea es que el día de hoy podamos mostrar que los avances de la Consultoría Nacional para la Elaboración de Términos de Referencia para el licenciamiento ambiental de proyectos, obras, actividades de instalaciones para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo a la normatividad vigente. Es un proyecto que viene desarrollando el Ministerio del Medio Ambiente, de noviembre de 2017, y que finalice con un producto que son de referencia ahorita en el mes de mayo de 2018. Vale mencionarles que el documento aspectos relevantes que se le van a presentar el día en la tarde de hoy, pues, van a ser sujetos al proceso de consulta, en el cual ustedes pueden aportar, hacer observaciones y comentarios para mejorar el documento que podemos estar teniendo hoy como un documento intermedio. Entonces, para que lo tengan en cuenta para las próximas convocatorias que realizará el Ministerio, para poder continuar con este proceso y desarrollar un buen documento que permita tanto a las autoridades ambientales como a los sectores empresariales interesados en el tema de licenciamiento para RAE, para la gestión de RAE, pues llegar a acuerdos a partir de la información primaria requerida. Bueno, los objetivos de la consultoría o las actividades de la consultoría pues, se contemplaron de la siguiente manera: evaluar el estado del arte de los términos de referencia que hayan emitido las autoridades ambientales en Colombia, teniendo en cuenta que es responsabilidad y competencia de estas autoridades la expedición de dichos términos de referencia. Elaborar una propuesta de documento técnico de términos de referencia para el licenciamiento ambiental. Pues hicimos un primer documento, una primera versión del documento, el cual fue sometido a una revisión por parte de algunos gestores y actores del sector. Como tercer objetivo, tenemos realizar una consulta con autoridades y otros actores directamente involucrados, que fue en corto lo que hicimos a través de los correos institucionales y de donde recibimos observaciones y respuestas. Finalmente, pues ahorita el avance que tenemos es que ya tenemos un consolidado final de propuesta de términos de referencia y un documento técnico para su adopción por parte del Ministerio mediante un acto administrativo. Sin embargo, como les comenté, nos falta un proceso de consulta pública con la cual esperamos que ustedes participen. Bueno, frente a las competencias del tema de licenciamiento ambiental, entonces es muy claro que los términos de referencia no intervienen sobre la legislación ambiental existente y permanece en las autoridades ambientales, corporaciones autónomas regionales y autoridades ambientales locales la competencia de otorgar o negar licencias ambientales para los proyectos relacionados con almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación o reciclado o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de residuos de pilas o acumuladores. El numeral 11 del artículo 22323 pues nos menciona como el alcance de esa obra, de ese tipo de obras o esas construcciones que requieran licencia. Sin embargo, dentro del proceso que venimos desarrollando con el Ministerio, decidimos que el tema de disposición final no entrarían en el marco de la información contemplada o en el alcance contemplado para estos términos de referencia, dado que este estaría vinculado más a otro tipo de términos de referencia, como términos de referencia para la disposición final de residuos peligrosos, y asociados también al tema de residuos de pilas y acumuladores, por considerarlos que si hay algún tipo de residuo peligroso que si bien puede ser RAE, hay residuos de pilas o acumuladores que son directamente residuos peligrosos y de acuerdo a su línea deberían de irse y acogerse en términos de referencia al respecto.
Entonces, esa fue como la orientación que le dimos al documento como tal, excluyendo estos apartes de la normativa. O sea, vamos a reglamentar parcialmente lo que hace referencia con lo que hace referencia a los términos de referencia. Bueno, revisando y las limitaciones o lo que desde el marco normativo tenemos que cumplir, pues hay unos lineamientos dados por la legislación, las cuales tenemos que tener en cuenta para la adopción de los términos de referencia. Pues básicamente el capítulo 3 de licencias ambientales del decreto 1076 pues, nos dice que el estudio de impacto ambiental es un instrumento básico para la toma de decisiones del proyecto, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá para los casos en que, de acuerdo a la ley, se requiere. Básicamente, la actividad de gestión de residuos peligrosos, de residuos RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues está contemplada en una actividad licenciada. Y este estudio de impacto ambiental se deberá elaborar de acuerdo con la metodología general para la presentación de estudios ambientales. Adoptada mediante la resolución 1503 del 2010, modificada en su componente de almacenamiento de datos geográficos con la resolución 2182 del 2016. O sea que ya hay una línea general sobre la metodología para presentar estos estudios. Y adicionalmente, lo que nos dicen es que también tendrá que tenerse en cuenta los términos de referencia expedidos por la autoridad ambiental para el efecto de licenciamiento. Frente a los términos de referencia directamente, se considera la normatividad que son lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración de los estudios ambientales. Eso es lo que se pretende un poco, aterrizar al sector específico de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, estos términos de referencia, acogiendo en la mayor parte posible los aspectos que sean aplicables al sector. Sin embargo, también hay unas generalidades que nos dicen que los términos de referencia deben ser adaptados por el solicitante a las particularidades del proyecto obra o actividad. Sabemos que los procesos, la actividad y tratamiento o aprovechamiento urbano puede ser diferente de acuerdo a cada una de las empresas que lo vaya a realizar. Entonces, pues deben ser ajustados de acuerdo a la realidad del proyecto obra. La idea y en la norma se establece que las CARS y las autoridades ambientales competentes deben tomar como estricto referente los términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De allí la necesidad de poder revisar estos términos, poderlos expedir a través del Ministerio y estandarizar a nivel nacional las exigencias de información correspondiente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Y pues hasta el momento, en el caso de estos términos de referencia, deben ser expedidos por las autoridades ambientales dentro de los 15 días siguientes hábiles a la presentación de la solicitud. También disminuiría un paso dentro del licenciamiento ambiental al contar con unos términos de referencia ya genéricos estándar a nivel nacional. Bueno, avance de las actividades, entonces. En la primera actividad, que fue evaluar el listado de los términos, se realizó entre octubre y diciembre del 2017, en la actividad mediante la cual el Ministerio solicitó a las autoridades copia de los términos de referencia emitidos y propuestos para el licenciamiento de este tipo de proyectos. En esta primera actividad pues, participaron la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la CARDE también, la Secretaría Estatal de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Centro de Antioquia para Antioquia, Área Metropolitana y Corporación Autónoma Regional de Nariño, como actividades que como parte de su ejercicio de evaluación de licencias ambientales relacionadas con el almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Con esa información, lo que procedimos dentro de la consultoría fue revisar y poder estandarizar o revisar unas observaciones respecto a la consistencia y homogeneidad de los términos de referencia.
A partir de este análisis, pues lo que pudimos observar es que a nivel de Colombia pues, se han emitido unos términos de referencia para esta actividad que son heterogéneos en su contenido y son visibles en las exigencias de información de monitoreo para realizar la caracterización del área de influencia. Básicamente son la información relacionada con los medios ambióticos, bióticos y socioeconómicos. O sea, eran muy dispares los términos de referencia en esos aspectos. En otros casos, los términos de referencia emitidos, pues, no se tenía clara las actividades que se fueran a licenciar. Y se utilizaban términos de referencia genéricos para la gestión de residuos peligrosos, considerando que el RAE en su totalidad era un residuo peligroso. Sin embargo, pues, conocemos de acuerdo a todos los procesos que se desarrollan que hay unos RAE que tienen contenido de sustancias peligrosas o hay unos RAE que directamente pueden ser residuos peligrosos, pero realmente eran los términos de referencia que las autoridades ambientales venían utilizando para este proceso. En algunos casos se incorpora la actividad de transporte en las licencias, las actividades licenciadas. Veíamos que los términos de referencia solicitaban información sobre el transporte de las mercancías, ya sea de RAEs o de los residuos peligrosos generados posteriores a los procesos de aprovechamiento. Cuando asistimos a la configuración de la normatividad ambiental, pues el tema de transporte como tal no aparece que sea una actividad licenciable, pues decidimos revisar los términos y hacer los ajustes necesarios dentro de la propuesta de términos de referencia que fuimos construyendo. De estos términos de referencia utilizados por las autoridades ambientales, apreciar que puede ser almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y o disposición final. Estaba considerado genérico que cualquiera de estas actividades era un licenciamiento para la gestión de redes sin tener en cuenta claramente las actividades que se pretendían desarrollar dentro de las plantas o áreas licenciadas. Frente a la capacidad instalada, pues allí no, los términos de referencia realizados no se logró identificar que ninguno de estos considera el tema de capacidad instalada que cobra una importancia relevante por la extensión del decreto 284 del 2018 en su artículo 227A45, donde se prohíbe la disposición final si hay alternativas de manejo y gestión del RAE en referentes al aprovechamiento o tratamiento como tal. Entonces cobra mucha importancia y se tiene que relacionar y definir este tema de capacidad instalada por tipo de RAE y por actividad. Tampoco se tenía dentro de los términos de referencia a la identificación o configuración de los RAE que se pretendía gestionar en esas instalaciones. O sea, sabemos que, conocemos que los tipos de RAE hay una gran diversidad de estos tipos y pueden tener diversas sustancias contaminantes, pueden tener diversos materiales y pues no todos los AE tienen las mismas constituciones y pues se gestionan de manera diferente. Entonces tampoco se consideraba eso. Tampoco vimos que se especificara claramente en esos términos de referencia de información sobre la identificación y gestión de sustancias, mezclas y componentes presentes en el RAE que requieran un manejo especial. Ejemplo, si algún RAE tiene algún tipo de sustancia, gas, que deba ser manejado, que se deba ser implementado, pues no se presentaban allí como hacer esas particularidades para que el usuario como tal pudiera reconocer los impactos que se pueden generar a través de esos tipos de materiales, de sustancias, mezclas o componentes y poder proponer unas medidas de manejo en el plan de manejo ambiental que debe ir vinculado al estudio de impacto ambiental.
Tampoco veíamos que se tuviera procesos, operaciones, tecnologías a implementar de manera clara en el proyecto, y veíamos falencias dentro de la línea base ambiental, la caracterización del área de influencia y lo que hace relación al entorno del área donde se ubicará la empresa gestora. Entonces veíamos como esas falencias, esas diferencias en los diferentes términos de referencia. A partir de allí, pues formulamos unos términos de referencia, los cuales en su primera versión pues, fueron enviados por correo electrónico a las autoridades ambientales, a los sectores y a los gremios asociados en la gestión del RAE en el país, y a algunos de los gestores ambientales que teníamos reconocidos en el ministerio. A partir de ahí, pues, recibimos observaciones de 7 autoridades ambientales: Corporanillo, Corpoguayo, CDC, Corpo Amazonía, la Corporación ANLA y Área Metropolitana de la Urra. Veíamos con especial interés las observaciones y recomendaciones que hacía ANLA, dado que es la entidad con mayor experiencia sobre la exposición de términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental para los diversos proyectos licenciados del país. Entonces sí fue para nosotros una agradable sorpresa tener y contar con esas recomendaciones y esas observaciones que nos han hecho para consolidar ya la versión que estamos socializando, de los aspectos que estamos socializando el día de hoy. De los sectores de la sociedad, pues recibimos aproximadamente 10 documentos de observaciones de 10 empresas, en las cuales consolidaron pues, sus inquietudes respecto a los términos de referencia y nos hicieron algunos aportes que tuvimos en cuenta para la elaboración de los términos. Seguido, pues, dentro del marco de la consultoría, pues, lo que observamos, teniendo ya la información de autoridades ambientales, los primeros análisis sobre los términos de referencia revisados, fue como objetivo las propuestas, unos lineamientos claros para armonizar los términos de referencia del contenido, definiciones y disposiciones para que fueran coherentes, que en su momento eran borrador del decreto 284 del 15 de febrero de 2019. Entonces, un poco ir en armonía, ir en sintonía con los términos y definiciones y lineamientos que contenía la ley. También dentro de los objetivos de la propuesta era armonizar los términos de referencia con su contenido, estructura, principios, generalidades, particularidades aplicables al sector, teniendo en cuenta la dinámica y la diversidad. Y finalmente, lo que pretendemos dentro de lo que teníamos como objetivo también era normalizar en lo posible la información y los aspectos relevantes a tener en cuenta en la evaluación de la licencia. Es poner en claro al solicitante y al evaluador, pues, cuál es la información relevante que consideramos nosotros que pudiera ser utilizada de manera clara para identificar aspectos y impactos ambientales que deben ser manejados finalmente en el plan de manejo. A partir de esta información, entonces, evitar los reprocesos por falta de información y tener la información clara para que las partes coincidieran en esa información que se les está exponiendo allí. Bueno, la práctica que se les estudió de impacto ambiental, pues, lo que contiene pues, son varias condiciones, varios aspectos relevantes y que en primera instancia tienen que ver con el conocimiento y una descripción del proyecto de la actividad. Si yo voy como usuario a pretender licenciarme, pues tengo que conocer todas las implicaciones de operación, distribución y manejo de mis materiales, de mis equipos y de mis posibles impactos. A partir de esa descripción de ese proyecto obra pier, pues también tenemos que monitorear y tener en consideración el entorno del ambiente, las condiciones del área de influencia que hay alrededor, que se ubica alrededor del predio donde se pretende desarrollar un proyecto como este. A partir de allí, del conocimiento del
del proyecto y del conocimiento del desarrollo del proceso y de las condiciones del entorno, pues hay un análisis frente a la información de identificación de los aspectos e impactos ambientales para formular unas medidas de manejo, las cuales darán respuesta a mitigar o a prevenir esos impactos que se podrían generar frente a los entornos que encuentran allí y formularlos en un plan de manejo ambiental, en un plan de seguimiento o en un plan de cumplimiento ambiental para poder así desarrollar la actividad con las precauciones de no afectar en su mayor parte el ambiente y el entorno de esas empresas. Otro de los aspectos que tuvimos en cuenta dentro de la formulación pues era la diversidad de los residuos o de los aparatos eléctricos y electrónicos que habían en el mercado. No todos los aparatos tienen las mismas características, los mismos materiales, los mismos porcentajes de materiales que puedan ser aprovechados o tratados, y las sustancias también, sustancias inherentes o contenidas en estos aparatos pues son diversas. Entonces consideramos que era necesario pues poder revisar y poder contar con información referente a las tipologías de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que fueran a ser procesados en una planta de aprovechamiento o de tratamiento. También teníamos que mirar las posibilidades de tecnologías o actividades a licenciar, ¿sí? Es muy diferente poder licenciar o postularse a licenciar para el tema de almacenamiento que para un tema de aprovechamiento o tratamiento. Y de ahí dependerán las tecnologías y de las herramientas o equipos que se requieran instalar en un predio para poder hacer esta actividad de almacenamiento, tratamiento o aprovechamiento. Y de igual forma, de ese proceso productivo y de los tipos de aparatos que yo esté procesando, que pretenda procesar en la instalación, dependerá de los aspectos de impacto ambientales que se generará por esa operación. Podrán en algunos casos haber emisiones, en algunos casos generarse gases y vapores, aguas residuales o residuos sólidos. Dependerá de este conjunto de alternativas el que se produzcan estos impactos y aspectos ambientales. También tenemos que tener en cuenta el entorno ambiental, en dónde se va a ubicar esa instalación que aledaña a comunidades, aledaña a ecosistemas, que se va a impactar el suelo, el aire, el agua. Entonces tendríamos que relacionar en los entornos ambientales qué cuerpos de agua aledaños, o sea, qué hay referente a los entornos ambientales que podemos encontrar cerca de estas instalaciones. Teniendo en cuenta esto, pues formulamos unos términos de referencia con algunas generalidades en las cuales queremos hacer el énfasis en las siguientes. Porque si bien los términos de referencia tienen unas exigencias de información clara de cada uno de los componentes abiótico, biótico y socioeconómico, además de una información clara de los procesos productivos y del manejo interno de materiales, podrían verse unas alternativas cuando hay falta de información o hay algunas deficiencias de la misma. Entonces, dentro de las limitaciones o restricciones que formulamos para la elaboración del estudio ambiental, permanecen la siguiente: cuando por razones técnicas o jurídicas no pueda ser incluido algún aspecto específico exigido en los términos de referencia, esta situación debe ser informada explícitamente presentando la respectiva justificación. Lo que quisimos hacer, con esto quisimos hacer énfasis en que el contenido de los términos de referencia es uno y específico, pero a partir de allí, cada uno de los componentes, cada uno de los capítulos de la información puede ser justificada para delimitar vacíos y cómo se van a solucionar esos vacíos de información. Se considera también información que se puede hacer con una metodología de información primaria y secundaria. Si es información secundaria, ser compilada
de ser validada, que sea reconocida por los institutos de conocimiento y las metodologías adecuadas para poder validar esta información, de acuerdo a estos términos de referencia. Bueno, entonces también teníamos que los términos de referencia y con la exigencia normativa tendrían que haber sido elaborados dentro de la metodología general para la presentación de estudios ambientales. Por eso es que teníamos que tener unas consideraciones y una información mínima, la cual creemos que estamos plasmando en los términos de referencia que estamos formulando actualmente. Como les dije, pues todos estos aspectos, limitaciones, restricciones y metodologías pueden ser nuevamente confrontados con la realidad y confrontados con ustedes, que son los que desarrollan las actividades, para poder dentro del proceso de consulta previa que sean ajustados en su mayor parte. Creemos que los términos de referencia pues realmente han sido un ejercicio juicioso de revisión y aplicación de la normatividad y de los aspectos sectoriales que tiene la actividad que pretendemos que los acoja. Bueno, dentro de los términos de referencia que incorporamos claramente para el tema de RAE es información o que nosotros percibimos como conocimiento, y básicamente orientadas en dos aspectos: una la descripción del proyecto y otra la descripción del entorno. Frente a la descripción del proyecto, pues lógicamente lo primero que contemplamos es poder delimitar claramente para qué actividades se va o se pretende que se licencie un determinado proyecto, tratamiento de aprovechamiento, incluyendo la recuperación y reciclado. Para ello, pues, el Ministerio de Ambiente, dentro de su grupo de gestión de RAE, ha hecho unos verificación dentro de los aspectos y las tendencias mundiales de definiciones o para poder estandarizar hacia dónde van las líneas generales de gestión del RAE en el mundo, y pues propone en estos términos de referencia las siguientes definiciones. Almacenamiento de RAE es el proyecto es la operación mediante la cual los RAE son depositados en instalaciones destinadas para tal fin por un tiempo determinado y con un carácter previo a otras etapas de gestión. Aprovechamiento de RAE es la operación mediante la cual las sustancias o componentes del residuo son transformados de nuevo en productos o materiales a través de procesos de reciclaje o recuperación de recursos, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad, en el contexto de la economía en general. Y el otro término que se propone en los términos de referencia es el término de tratamiento de RAE como la operación mediante la cual se retira o se extrae todo tipo de fluidos, componentes, sustancias y mezclas presentes en el residuo mediante procesos manuales, mecánicos, químicos, térmicos u otros previos a ser sometidos el residuo a otros procesos de gestión, tales como la reutilización y el aprovechamiento o la disposición final. Frente al término de disposición final, pues ya normativamente la ley 1672 del 2013 nos la da y nos la define como el proceso de aislar y confinar los RAE, en especial los no aprovechables, en forma definitiva en lugares especialmente seleccionados y destinados para evitar la contaminación y los daños o riesgos asociados a la salud humana y a la vida. Entonces tenemos como esta propuesta incluidas en los términos de referencia para que sean consideradas dentro del proceso de consulta con los aportes que ustedes puedan estar realizando. Adicionalmente, para poder definir el alcance del proyecto, incorporamos dentro de los términos de referencia un mecanismo orientador para su determinación, que aparece a continuación y consiste en una serie de preguntas dentro de las cuales el evaluador, tanto el evaluador como el postulante, pueden verificar su ubicación dentro del contexto de la gestión de los residuos y definir si el alcance de la licencia que se va a solicitar tiene que ser almacenamiento, tratamiento o aprovechamiento.
para que estén. Entonces, proponemos un listado de actividades y preguntas de las cuales se descartando alternativas y así poder definir cuál de las actividades se van a postular para el licenciado de la gestión del RAE. Bueno. También como parte del conocimiento, de la descripción del proyecto, para facilitar la identificación de los aspectos ambientales, se decidió incorporar una fase dentro de los términos de referencia específicos a la planificación y en el diseño del proyecto, para contar con información clara sobre qué tipo de RAE se va a gestionar dentro del proyecto. Para ello, pues, vinculamos información relacionada con la identificación, categorización y descripción de los RAE a gestionar dentro del proyecto. Esto de conformidad y armonizado con el artículo 227A 42 del decreto 284 del 2018, donde se manifiesta que el Ministerio del Ambiente expedirá una categorización y clasificación de los RAE para efectos de la gestión. En los términos de referencia, colocamos o va en el anexo 1 esta caracterización, una propuesta de categorización que viene trabajando el Ministerio desde hace más de 5 años, en lo cual ustedes van a encontrar una categoría, un ítem, una subcategoría y un tipo de AE incluido en esta subcategoría, para poder identificar cuáles son los RAE que se van a gestionar en esa instalación que se pretende licenciar. Las categorías contempladas dentro de esta versión del listado indicativo son aparatos electrodomésticos, electrónica y equipos de telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico. Allí, como pueden ustedes visualizar en este cuadro, cómo está configurado este anexo, y esta parte que se encuentra a la mano derecha, pues nos hace referencia a los aparatos electrodomésticos. Entonces sí van a estar allí los tipos, la subcategoría y pues la categoría por aparatos electrodomésticos. Como les mencioné, en su momento, pues, esta lista indicativa se va a socializar la metodología de la construcción de la lista, pero esta es una de las propuestas que se tiene como elemento para incorporar dentro de los términos de referencia. Y dentro de los cuales ustedes van a tener la posibilidad nuevamente, y soy reiterativo en esto, de poder hacer las revisiones y observaciones en el proceso de consulta de los términos de referencia. Bueno, aquí ya encontramos dentro de otro ejemplo, otra parte de la lista indicativa, son electrónica y equipos de telecomunicaciones como categoría, y pues podemos mirar las subcategorías como alternativas de comunicación, circuitos eléctricos, componentes electrónicos, y ya la descripción del tipo de RAE que están incluidos en esas subcategorías y categorías. Otro de los aspectos que se consideró, que se incluyeron dentro de la información a licenciar, es la identificación del tipo de RAE y la capacidad instalada de la empresa a licenciar por actividad, discriminados en kilogramos mes. Entonces vamos a tener que formular los proyectos proporcionando información del tipo de RAE que se va a gestionar con ayuda del listado indicativo. Si vamos a hacer, o si se pretende hacer en la actividad, en la instalación a licenciar, almacenamiento, tratamiento de aprovechamiento, junto a la capacidad máxima. Todos estos datos deben de estar soportados con balances de materia de energía, y deben de estar considerados y pueden ser trabajados con indicadores y fuentes de información secundaria validados y tomados de fuentes reconocidas de la literatura científica. También incorporamos en la primera versión para las personas que participaron como en la revisión de la primera versión, pues mantenemos el tema de identificación de sustancias, mezclas y componentes que están presentes en el RAE, para poder hacer el llamado de atención y relacionar el tipo de RAE con los
componentes o mezclas que deben de ser manejadas de una forma especial para la conformidad con la norma ambiental. Sí, allí ya pueden generarse como ejemplo, residuos de carácter peligroso, por ejemplo, componentes que contengan mercurio, cadmio y plomo, y deberán ser gestionados como residuo peligroso de acuerdo a la normatividad específica, con las consideraciones y manejos internos y externos que deban ser planteados como medidas de manejo dentro del plan de manejo ambiental que se va a formular. Entonces, toda esta información de conocimiento de la descripción del proyecto, pues la vinculamos conociendo pues, la fuente, los tipos de RAE que se van a gestionar, asociándola a las sustancias, mezclas y componentes, a la actividad que va a ser licenciada, los procesos de operaciones a implementar y los tipos de tecnologías a implementar. Entonces, creemos que es poner sobre una sábana, poner sobre la mesa toda la información necesaria para poder identificar qué posibles impactos y aspectos y facilitar la labor de evaluación del instrumento de licencia ambiental para el profesional o los profesionales que vayan a atender las solicitadas por parte de las empresas gestoras. Entonces, tener toda la información en línea, en una coherencia y con los aspectos relevantes con que se deben presentar. Se me devuelve la presentación. Bueno, entonces dentro de la parte de conocimiento de descripción del proyecto, pues también formulamos la solicitud de información en la fase de emplazamiento, instalación, construcción y montaje del proyecto, o sea, contemplar la infraestructura que se va a proporcionar, los servicios donde se va la actividad. Entonces allí pues contemplamos información relacionada con predios sin identificar o adecuaciones de predios que ya están edificados. Entonces, espero que se requiere información sobre la descripción de obras, los materiales requeridos, plantas de distribución y cómo va a estar distribuida la planta para algunos de los procesos o para algunas de las actividades licenciadas, teniendo en consideración que esta información o esta distribución se debe mantener en todo momento para satisfacer los requerimientos de capacidad instalada y de áreas licenciadas. Las condiciones de infraestructura también del área de almacenamiento que cobran una importancia grande cuando se puede tratar de algunos desechos o residuos peligrosos o de algún manejo especial que se generen a partir de las actividades propias de la gestión del RAE. Entonces, esto también lo incorporamos como información mínima a contemplar dentro de los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental. No tengo inconveniente que se me devuelva la presentación. Contemplamos pues también dentro de la fase de operación las limitaciones que se pueden tener por el tema de espacios, fuentes de energía, abastecimiento, capacidad instalada, listado de equipos y maquinarias que puedan ser incorporadas a los procesos productivos y la descripción básica de las actividades y procesos y operaciones que se llevan a cabo dentro de la actividad que se pretende licenciar, para tener claro cuáles son los procesos y cuáles son los posibles impactos, reconocer de una manera más fácil los posibles impactos que se puedan estar allí generando. Y la fase de almacenamiento, lo que comentábamos, pues cómo va a ser el manejo, el tipo de almacenamiento que va a emplear estantería liviana, contenedores, para poder así mirar aspectos ambientales que puedan ser relevantes o impactos, y también el tema de la capacidad de inventarios y la rotación de materiales para poder determinar qué capacidades de almacenamiento se tienen en estas áreas, básicamente. Disculpen que se me está Bueno,
Entonces, en la primera parte pues, se trató de pues, toda la información, descripción del proyecto, o sea, toda la información de ingeniería posible de levantar para la implementación de un proyecto como este, ¿no es cierto? Capacidades, maquinaria, áreas, movimientos de materiales y aspectos relevantes frente a los materiales que pueden considerarse que deban tener un manejo especial. También tenemos que tener en consideración, o tuvimos en consideración, la parte del entorno de los proyectos. Entonces, muchas veces desde los gremios nos hacían varias observaciones referente a que la información de caracterización del área de influencia o la llamada línea base debería de no pues, estarse contemplando en estos tipos de procesos licenciables. Sin embargo, pues aquí traemos a colación varios escenarios donde son instalaciones industriales ubicados al lado de ecosistemas que pueden ser sensibles a los impactos que puedan estar generando las instalaciones o los procesos que se pretendan licenciar sobre ellos. Por eso es que no podemos eliminar esta información porque es un requisito primero, la metodología para la presentación de estudios ambientales adoptada en Colombia y segundo, hay escenarios que requieren de la información de línea base para poder establecer la situación sin proyecto o con proyecto para ver si el proyecto puede estar generando algunos inconvenientes o impactos sobre esos ecosistemas. Entonces, trayendo a colación unos escenarios tomados de Google para también sensibilizar estos escenarios y no solamente quedarnos en que estos tipos de proyectos deben desarrollarse en zonas o áreas urbanas totalmente desarrolladas y sin que tengan intervención con ecosistemas aledaños. Vamos a mirar otras fotos, entonces también puede ser en áreas más urbanizadas, en áreas más industrializadas, ahora pueden ubicarse cualquier tipo de este proyecto si no tiene restricción de uso de suelo. Bueno, finalmente, entonces tenemos que contar con el conocimiento del entorno del proyecto, los escenarios, o sea, la información y la caracterización del área de influencia es la línea base que permitirá a las autoridades ambientales poder verificar si el desarrollo del proyecto puede estar afectando alguno u otro de los componentes ambientales contemplados dentro de los medios abiótico, biótico o socioeconómico, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los desarrollos. Como aporte y cambio referente a los términos de referencia el borrador de términos de referencia que se dio a conocer, pues contemplamos como una de las alternativas viables es la utilización de información secundaria actualizada de fuentes oficiales, fuentes técnicas de alto nivel, como revistas científicas, publicaciones académicas o de centros de investigación, institutos y otras fuentes que hayan tenido un proceso idóneo. De ahí también la misma información generada a partir de las autoridades ambientales con que cuenten información sobre cada uno de los componentes del medio abiótico, como geología, como morfología, paisajes, suelos, hidrogeología, calidad del agua, usos del agua, pero esta información debe ser diligenciada en su totalidad. Ya, si hay algunos de los aspectos que no aplican, colocando como ejemplo el tema de calidad del agua, si el proyecto en su área aledaña o en su área de impacto no tiene cuerpo de agua, pues lógicamente el tema de calidad del agua no se ve incorporado, justificándolo que con la información requerida para este fin, un poco haciendo llamado frente a los lineamientos generales que damos en los términos de referencia para presentación o no, o justificación de la información que no puede ser presentada dentro de los mismos. Ya dentro también del conocimiento de la operación y del entorno, pues el usuario tendrá que identificar si va a hacer aprovechamiento de alguno de los recursos naturales o va a afectar los recursos naturales. Dependerá del entorno, de la infraestructura y del desarrollo de ese entorno, si va a tomar agua de aguas superficiales, aguas subterráneas, si va a hacer concesión de aguas, si va a hacer vertimientos al agua, a las aguas superficiales marinas o al suelo,
o vertimiento del sistema de alcantarillado o algún tipo de ocupación de gas, que es de cauce, aprovechamiento forestal, materiales de construcción, qué materiales de construcción va a utilizar, si va a emitir fuentes, emisiones a la atmósfera y una estimación de dichas emisiones. También contemplamos generación de ruido y manejo y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Básicamente, allí lo que contemplamos es lo que tiene contempladas las exigencias documentales y normativas que tiene contemplados los requisitos de permisos ambientales. Entonces dejamos claro y pues lógicamente si una empresa no irá a generar rendimiento de su contexto general, pues ese capítulo tendrá que buscarlo de acuerdo a su infraestructura y las condiciones del entorno que va a cada uno de los capítulos que se va a estar presentando para la elaboración del estudio de impacto ambiental. Entonces, teniendo pues, en cuenta que lo que digamos anteriormente pues, fue información del proyecto como tal, para poder identificar aspectos e impactos y de los entornos, ya pasamos a la etapa de las metodologías de identificación, valoración y predicción de impactos. Allí, pues, básicamente como ente gubernamental no podemos hacer referencias a metodologías específicas que se deben utilizar y se deben proponer por parte de las empresas interesadas en el licenciamiento, las metodologías validadas para la identificación, valoración y predicción de impactos. A partir de allí, pues lo que se hace comúnmente y en todos los tipos de términos de referencia de estudios de impacto ambiental, pues contemplando cada una de las etapas de desarrollo del proyecto, hacer un análisis de las implicaciones ambientales para cada componente, el medio abiótico, el medio socioeconómico. A partir de allí y de la información frente a los usos y aprovechamiento de los recursos naturales, se determinarán las áreas de influencia. De manera clara. Entonces, cobra importancia relevante el tema de conocimiento de sus procesos, de sus tecnologías, a partir de esas tecnologías, cuáles aspectos e impactos ambientales se van a generar, cómo los va a mitigar y reconocer su entorno como tal, para saber que no vaya a impactar ecosistemas o recursos naturales aledaños a esta infraestructura de producción. A través de la identificación y evaluación de los impactos ambientales y de la caracterización del área de influencia, pues se determinan pues ya las áreas de intervención, con restricciones y las áreas de exclusión. Hablamos de áreas de exclusión, de áreas reconocidas donde no se podrá ejercer ningún tipo de actividad y pues dependiendo de la ubicación. ¿Esto qué le permite al usuario y al evaluador? Pues, revisar que la formulación de las medidas a implementar dentro de su plan de manejo ambiental sean las adecuadas para prevenir, mitigar y corregir y compensar estos impactos como tal. Entonces, creemos que la parte sectorial de los términos de referencia están contemplados en la parte de descripción del proyecto y la parte del entorno están contemplados en la caracterización del área de influencia, la caracterización del área de influencia y ya las metodologías de evaluación y de formulación de planes de manejo están a libre formulación por parte de los usuarios. Sin embargo, hago énfasis en esto que tienen que realizarse con metodologías validadas para este tipo de trabajos. Como una ayuda o una herramienta adicional entre los términos de referencia, incorporamos una ficha estándar para formulación de los planes de manejo y que servirá al tiempo en el proceso de seguimiento para verificar la formulación de indicadores, cuáles son los comportamientos de cada uno de los programas incluidos dentro de los planes de manejo ambiental que deben ser cumplidos por parte de los usuarios y verificados por parte de la autoridad ambiental. Entonces, es una herramienta sencilla para el punto de encuentro, sirva de punto de encuentro entre el evaluador o el personal que hace el seguimiento
con la información que maneja y que debe presentar a la empresa como tal. Entonces, esos son los aspectos más relevantes considerados dentro de los términos de referencia que hemos venido manejando. La estructura de los términos de referencia básicamente son los mismos en sus generalidades, algunos términos de referencia de los que puede estar licenciando la autoridad ambiental competente. Básicamente es un documento sí pesado, sí es grueso dentro de la información a considerar, pero lo que quisimos allí fue proporcionar lineamientos claros para la operación y gestión del RAE. Considera cuál es la información mínima que se debe tener en cuenta para poder identificar claramente estos aspectos e impactos y a través de metodologías validadas poder formular adecuadamente los planes de manejo para este tipo de proyectos. Básicamente esa es como la presentación en general y en global. Ya les digo, ustedes van a tener acceso al documento completo en el proceso de consulta, en el cual ya se hará de manera oficial a través de la página web del Ministerio y se les dará a conocer con prioridad para poder que ustedes revisen los aportes necesarios para que podamos ajustar y llevar estos términos de referencia a ser operativos dentro del funcionamiento del proceso de licenciamiento ambiental. Con esto pues culmino la presentación, estoy presto a poder resolver inquietudes que ustedes puedan hacer del chat, por favor. Bueno, entonces vamos a revisar el chat, a mirar las preguntas que podemos tener. Entonces, para mirar y poder dar respuesta a las siguientes. Bueno, desde Sandesoy. Buenas tardes, en el momento de empezar a hacer almacenamiento de RAEs y entrega al programa postconsumo para su tratamiento y disposición final. Pero tenemos la licencia para manejar excedentes industriales que incluyen RAEs, pilas, baterías. Y como proyecto para los otros años queremos hacer aprovechamiento. En este caso nos aplicaría la norma de proyecto que estamos revisando. Bueno, entonces, ustedes en primera instancia hay que hacer claridad que la norma en su concepción aplica para proyectos nuevos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que definir una caracterización del entorno. Lo que plantean en la pregunta es poder incorporar modificaciones respecto a los procesos y la descripción del proyecto, cómo lo voy a realizar, hasta dónde voy a llevar de alcance. Entonces, ya la autoridad ambiental allí es quien le fijará para este proceso de modificación de licencia ambiental cuáles son los requisitos mínimos. Uno, como evaluador o ya conocedor de este tema, se supone que en la primera licencia que usted obtuvo ya hay una información básica de caracterización del área de influencia y de información referente a su proceso productivo. Habría que entrar a complementarla y a revisarla y que la autoridad ambiental se manifieste a cuáles son los lineamientos ya frente a un proceso, ya no de licenciamiento por primera vez, sino un proceso de modificación de licencia ambiental. Espero que haya quedado un poquito claro. Bueno, otra pregunta, una vez salga la norma, ¿aplica para todos y nos tocaría adaptarlos necesarias según los lineamientos establecidos o es para empresas nuevas que quieren iniciar? En primera instancia, pues creo que hace relación a mi respuesta anterior y en consideración, pues son para proyectos nuevos. Sin embargo, las autoridades ambientales en su proceso de seguimiento podrían formular ajustes a la información
que ellos requieren para poder hacer un adecuado proceso de seguimiento y de verificación. Entonces pueden ya hacer requerimientos específicos sobre el manejo de información, sobre todo, por ejemplo, como les mencionaba, en el tema de capacidad es muy importante para a nivel nacional y para a nivel local definir el tema de capacidad instalada para los procesos de gestión de RAE. Entonces, creo que con eso puedo estar dando respuesta a las inquietudes que se generan. Si hay alguna otra observación, comentario que sea valioso para nosotros tener en cuenta, se lo agradezco. Bueno, aquí hay avances. Si la empresa trabaja a nivel nacional y bueno, entonces, excedentes y metales preguntas. Si la empresa trabaja a nivel nacional en cuanto a la recolección de RAEs, ¿ante quién debe presentar el proyecto? Entidades. Bueno, el proyecto de términos de referencia no retira la competencia que tienen las autoridades ambientales para otorgar la licencia ambiental. Y lo que sí hay que tener claro es que el proceso de licenciamiento ambiental para la gestión de RAEs se asocia a un lugar específico y por eso hablamos un poco que encontramos el tema de transporte de RAEs como un tema vinculado al licenciamiento. Dejamos claro en estos términos de referencia que el tema de transporte de RAEs no se debe incorporar dentro del proceso de licenciamiento. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron un poco dentro de la presentación, la actividad se asocia a un predio, o sea, a un lugar en la geografía nacional y a un entorno, y a la prevención que ese entorno no sufra daños específicos. Entonces, para concluir la respuesta, usted puede ejercer la función de recolección de RAEs a nivel nacional, pero el lugar donde va a ser el almacenamiento, el tratamiento, el aprovechamiento, tiene que tramitar la licencia en la jurisdicción, ante la autoridad ambiental que tenga la jurisdicción donde se indica la planta de aprovechamiento, tratamiento o almacenamiento. Entonces es allí donde se tiene que diferenciar para qué me voy a licenciar, dónde estoy ubicado y ante la autoridad ambiental local hacer la solicitud de licenciamiento ambiental. Bueno. Aquí no sé, que hay una pregunta, pero no es tan grave. La autoridad ambiental que nos otorga licencia ambiental no es muy específica sobre el almacenamiento de los residuos aprobados. Les pedimos nos aclararan si podemos almacenar RAEs y nos dice que podemos ejercer como articuladores en un plan postconsumo que se entiende por articulador. Básicamente el término articulador no está contemplado en la norma, o sea, ahí en esta parte sugiere un poco frente a consultas relacionadas con el decreto de RAE, a revisarlo por escrito al ministerio un poco para revisar esto. Pero eso lo que me hace a mí entender es que se les dio una licencia para residuos peligrosos y ustedes están verificando los alcances de esa licencia. Es un poco lo que queremos solucionar con la expedición de estos términos de RAE, poder verificar que cuando se expida una licencia ambiental, se contemplen allí cuáles son los RAEs que se van a gestionar, que se tengan las tecnologías adecuadas para aprovechar o tratar el RAE y de manera clara se le diga al usuario y a la comunidad en general para qué tipos de RAEs están aprobados y cuáles son los materiales específicos. Entonces, si ustedes ven esto en la parte inicial, en la parte de conocimiento, descripción del proyecto, pues va a vincular toda esa información para que se vea reflejada en los actos administrativos y tener claras las reglas de juego de los gestores, de los usuarios y de las demás autoridades ambientales. Creo que no tenemos más preguntas. Si hay alguna otra pregunta, me lo hagas de saber para poder resolver. Pero lo contrario, pues aquí finalizaríamos como la actividad del día de hoy, sin dejar de hacerles el llamado a que estén pendientes para
que esta información de los términos de referencia sean oportunamente manejados por ustedes para que eh, puedan hacer los aportes necesarios y podamos generar un instrumento que nos sirva de manejo de las autoridades ambientales en todo el ambiente del país. Si no más, les agradezco sus atenciones y su presencia a través de este medio.